un pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Bienvenidos a su devocional en casa. Mi nombre es Giovanni Arango y tengo el regalo del Señor de acompañarles en esta lectura y respuesta a la oración a la palabra del Señor. Sí, es primera vez que ves este video, permite darte un caluroso saludo, una calurosa bienvenida. Y si ya eres un seguidor ferviente del devocional en casa, qué gusto que continúes viendo y acompañándonos en estos espacios. Esperamos en el Señor estos medios sean de edificación para tu vida. Bueno, y recordemos el contexto general del libro de Hechos. Es un libro donde Jesús, en los primeros capítulos observamos cómo asciende, cómo ya están sus discípulos solos y cómo son equipados por el Señor a través del Espíritu Santo, y ellos empiezan a responder en obediencia, en fe y en confianza, a llevar el Evangelio con denuedo, con pasión, con persistencia, con carácter. Y observamos en este libro de Hechos estos primeros pasos de la iglesia tan preciosos. Recordemos que vemos como hombres que no tenían la mejor formación, algunos de ellos eran personas iletradas, habían sido por toda su vida pescadores, terminan siendo hombres que llevan con denuedo la palabra de Dios. Y bueno, así como vemos, llegamos a este capítulo 12, donde hemos visto persecución de la iglesia, donde hemos visto que la iglesia ha tenido que moverse, porque está siendo perseguida. Y aquí es el caso donde Herodes, que básicamente es el hijo de Herodes Agripa. Este Herodes Agripa fue el que ordenó la muerte de los bebés cuando Jesús nacía. Y este Herodes es su hijo. Y este Herodes hijo lo que hace es, para una forma de él como ganar como el favor del pueblo judío. Recordemos que los judíos no aceptan a los cristianos para este tiempo de la historia. Entonces los judíos, él, para congraciarse con los judíos, lo que hace es que levanta una persecución contra los cristianos. Y es entonces cuando llegamos a este capítulo 12, iniciando por aquel tiempo el rey de Herodes echó mano a algunos de los que pertenecían a la iglesia para maltratarlos. Hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Y viendo esto, y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió durante los días de los panes sin levadura. Habiéndolo arrestado, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de soldados para que lo custodiaran, con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Esa misma noche, cuando Herodes estaba a punto de venir a buscarlo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y unos guardianes delante de la puerta custodiaban la cárcel. De repente se le apareció un ángel del Señor, y una luz brilló en la celda, y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciéndole: levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos de Pedro. Vístete y ponte las sandalias, le dijo el ángel. Así lo hizo. Y el ángel añadió: envuélvete en tu manto y sígueme. Vamos a dejarlo ahí. Esto es lo que ocurre, ¿no? Entonces tenemos a un hombre, Herodes, persiguiendo al pueblo cristiano para congraciarse con los judíos, y en esto él hace que muera a espada Jacobo, hermano de Juan, y entonces arresta
a Pedro, y seguramente las intenciones que tenía con Pedro eran las mismas que con Jacobo, posteriormente matarlo. Matarlo, como mató a Jacobo, fue básicamente que lo degollaron. Esa fue la muerte de Jacobo. Posiblemente esto era lo que le iba a suceder a Pedro. Bueno, yo quiero que pensemos, para irnos a nuestro primer tiempo musical, que usted y yo nos vamos en mente con este pensamiento, y es: tenemos a un buen Dios que es soberano y que rescata, cuida a su pueblo. Tenemos un Dios soberano que rescata y cuida a su pueblo. Vamos entonces a nuestro primer espacio musical. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el alma que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Bueno, llegamos entonces a nuestro primer espacio de confesión. Recordemos que este es un acróstico y que es el acróstico casa. Y bueno, ¿cómo podemos confesar respecto a este texto? Yo creo que podríamos pensar en este versículo 5, y dice: así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Y yo creo que esto es lo que debemos pensar, y es: Jacobo había sido muerto a manos de Herodes, está Pedro en la cárcel posteriormente. Muy seguramente esta iglesia también oró fervientemente por Jacobo, aunque el texto no nos lo indica, pero muy seguramente así fue. Y luego viene esta situación de Pedro, y la iglesia se levanta en oración ferviente por Pedro. Y esto es lo que quiero que confesemos y nos hagamos esta pregunta frente a este Dios soberano que tenemos, frente a este Dios bueno que tenemos, soberano, providente, frente a este Dios que entregó su Hijo Jesucristo por nosotros. ¿Cómo es nuestra oración en tiempos de crisis? Esta iglesia estaba siendo perseguida. Esta iglesia, observamos que ya ha tenido su primer mártir, recordémoslo, que fue Esteban, que murió apedreado. Y luego tenemos este segundo mártir, que es Jacobo, hermano de Juan, que dicho sea de paso es Santiago, que escribe la carta de Santiago en el Nuevo Testamento. Y después de estas dos muertes, tenemos a Pedro, uno de los principales líderes de la iglesia para este momento de la historia, en la cárcel, posiblemente próximo a ser ejecutado. Y la iglesia se levanta en oración ferviente. Y esto es lo que quiero que pensemos. ¿Cómo es nuestra oración cuando las cosas no van bien y cuando las cosas parece que no van a mejorar? La condición es
que nos dice Lucas en esta narración, en las cuales se encuentra Pedro arrestado, son muy descriptivas, ¿no? Dice que está encadenado dice que, vamos a leerlo mejor. Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Imagínate, estaba muy bien custodiado Pedro. Frente a esto, ¿cuáles eran las probabilidades de que Pedro saliera, no? Fácilmente la iglesia podría estar pensando que Pedro iba a fallecer, pero ellos reaccionaron ante la crisis, ante el desafío, con oración ferviente. Y esto es lo que quiero que confesemos al Señor. Padre bueno, te damos gracias por este regalo de ser tus hijos, un regalo que nos concede por los sacrificios realizados por Jesús en la cruz, el privilegio de orar, de entrar y acercarnos al trono de la gracia y hallar socorro. Gracias, Padre bueno, por regalarnos la oración. Y yo quiero, junto con mis hermanos, pedirte perdón, porque muchas veces, por no decir siempre, nos cuesta orar, nos pesa orar, nos cansa orar, nos rendimos de orar, dejamos a un lado la oración, a veces abrumados por nuestras realidades cotidianas, que podemos reconocer que no se parecen mucho a las realidades de una iglesia perseguida, donde uno de sus líderes fácilmente iba a morir, ejecutado, Dios, y esta iglesia está clamando fervientemente. Padre, oramos y te pedimos perdón. Venimos delante de ti pidiéndote perdón por una oración escasa, diezmada, disipada, silenciosa, tímida, una oración que carece de fervor, que carece de constancia, de perseverancia, y muchas veces carece de confianza en ti. Te pedimos perdón y oramos, buen Dios, por los méritos de Jesús en la cruz, seas tú ayudándonos a crecer en nuestra oración. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. ¿Quién aviva el fuego de 1000 soles con poder? Que en los cielos arde, nadie como Él, nuestro Dios. ¿Quién gobierna el mundo? ¿Quién levanta y quita al rey? Vence a sus rivales, nadie como Él, nuestro Dios. Nuestro Dios. Bueno, y llegamos después de este espacio musical que acabamos de tener tan precioso, nuevamente al texto pensando en un atributo de Dios. Y realmente hay un atributo que generalmente para mí como que flota en el texto bíblico, y claramente es la soberanía de Dios. Y en este caso no es la diferencia. No es la diferencia porque pues uno se pregunta por qué muere Jacobo y Pedro vive. Y en nuestros razonamientos queremos como decir o pensar
que se refiere a la calidad de cristiano, que tal vez Pedro era más ferviente o era un líder más contundente que Jacobo. Bueno, una cantidad de ideas que nosotros podemos sacar a manera de especulación, pero realmente lo que vemos es Dios en su soberanía permitió que muriera Jacobo y concedió que viviera Pedro. ¿Por qué? Porque así Él lo quiso, así Él lo estimó. Y yo sé que para usted y para mí es difícil muchas veces aceptar la voluntad de Dios. Pues yo creo que la invitación a través de este atributo de la soberanía, en este contexto de Hechos capítulo 12, es la invitación a dejar de luchar con la comprensión absoluta de los designios de Dios para rendirnos voluntariamente ante la voluntad de Dios. Nuestro Dios bueno, perfecto y soberano, a través de este texto, nos está demostrando y a través de su palabra desde Génesis a Apocalipsis que Él sabe siempre qué está haciendo, que su voluntad es buena, agradable y perfecta y que a nosotros nos corresponde entonces no comprenderla. Muchas veces nos va a costar mucho rendirnos ante ella y aceptarla, pero este es nuestro rol como hijos de Dios, como pueblo creyente, confiar en la soberanía de Dios. Padre bueno, venimos delante de ti con este atributo en mente. Tú eres soberano. Tú eres el que decide cómo obra, cómo actúa. Tú eres el constructor de esta historia en la cual vivimos. Tú eres el sustentador de la vida, el dador de vida. Y nosotros, estos hijos tuyos creados por ti, estos que disfrutamos de tu misericordia, por tu gracia, por tu amor, por tu cuidado, solo podemos decir: bendito Dios, gracias por tu soberanía. Soberanía que en ocasiones permite el dolor en nuestras vidas para ayudarnos a crecer en carácter y a madurar y a depender de ti y a confiar en ti y a descansar en ti. Soberanía que muchas veces también nos libra del peligro y de la dificultad y que estoy seguro más veces nos libras del mal, por no decir que siempre nos libras del mal. Gracias, buen Dios, porque en tu soberanía, Señor, así como guardaste la vida de Pedro, hoy nosotros los que vemos este devocional y los que estamos viviendo este tiempo, en tu soberanía podemos decir que tú has extendido un día más de vida para nosotros. Por eso oramos a ti y te pedimos que nos ayudes a vivir para tu gloria nuestros días, que nos ayudes a vivir con determinación y acción para tu gloria. Padre bueno, gracias por tu soberanía. Gracias porque tus planes son mayores a los nuestros. Gracias porque tú siempre sabes qué estás haciendo. Gracias porque tú eres Dios de justo a tiempo. Tú no actúas ni antes ni después. Gracias porque tú cuidas de nosotros aún a través de los valles de sombra y de muerte. Gracias porque en medio de cada circunstancia que hoy mis hermanos y yo vivimos, tu soberanía está obrando, Señor. Aún en medio de la persecución, como lo vivía esta iglesia en aquellos días, aún en medio de la cárcel, como lo vivía Pedro en este día, tu soberanía obra en medio nuestro en este día. Padre bueno, gracias te damos en el nombre de Jesús. Bendito y alabado seas. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, y vamos con esto a este tiempo musical. Grande Señor es tu reino, tu dominio permanece. Nunca fallas, nunca pierdes, la victoria tuya es. Podemos confiar en tus promesas, tu palabra es eterna.
Bueno, aquí estamos entonces en nuestro espacio de súplica. Qué bueno es poder cantar juntos a nuestro Dios. Y bueno, aquí vemos una iglesia que ora y estábamos confesando cómo nos cuesta muchas veces orar a nosotros. Y cuando pensamos en súplica, en medio de este texto que está tan explícita de una iglesia que ora, yo creo que es bueno que pensemos y consideremos junto esto de la oración corporativa. A mí me encanta y valoro la iglesia. Creo que el Señor nos ha llamado a no ser llaneros solitarios. Al contrario, nos hizo parte de un cuerpo, el cuerpo de Cristo, lo que llamamos la iglesia, la novia de Cristo. Y me encanta saber este regalo tan preciado que nos ha dado Dios de ser parte del cuerpo de Cristo. Me encanta exaltarlo y valorarlo, porque en este tiempo que vivimos a veces se levantan pensamientos o ideas de que podemos ser cristianos solos. Y bueno, yo no voy a discutir y no tengo el tiempo suficiente para discutir si puedo o no puedo, pero yo creo que Dios nos ha regalado la iglesia. Y nos ha regalado la iglesia porque necesitamos que otros oren por nosotros. Tal vez usted y yo no estamos en una cárcel física como la que se encontraba Pedro en este capítulo 12 del libro de Hechos. Pero podemos estar en situaciones y desafíos en nuestro matrimonio, desafíos en nuestro trabajo, desafíos en la crianza de nuestros hijos, desafíos aún si estás en la universidad tratando de llevar la carga académica. Tenemos diferentes desafíos. Y el llamado es que como pueblo de Dios oremos unos por otros. Esto es un regalo del Señor. Yo quiero que juntos oremos. Número uno, porque seamos estos cristianos que valoran ser parte del cuerpo de Cristo. Número dos, que seamos estos cristianos que piden al cuerpo de Cristo sin vergüenza, sin temor, porque no estamos llamados a tener fachadas, a ser sepulcros banqueados. Al contrario, estamos llamados a pedir oración, a ser genuinos y decir: hermano, ora por mí, lucho con esto, ora por mí, estoy cansado, agotado, estoy desafiado de una manera que esto me supera. Estamos llamados a pedir oraciones. Entonces oremos primero por esto del cuerpo, segundo, por este llamado a la oración de unos por otros, y tercero, oremos al Señor para que en nuestras iglesias, en nuestros lugares de reunión, crezca el fervor por la oración corporativa. Miren, mis amados, antes de orar, yo quiero que pensemos esto. Normalmente cuando se convoca en un lugar de reunión, no importa cuántas personas asistan a una reunión dominical, cuando llamamos a tiempos de oración, está llegando el 10 o el menos por ciento, del 10% hacia abajo, asistir a los tiempos de oración corporativa. Que sea este pues un llamado para que la oración corporativa sea animada en nuestras iglesias. Padre Dios, te damos gracias. Gracias por ser parte de un cuerpo. Gracias porque nos cansamos, nos rendimos. Gracias porque a veces nuestra oración se silencia a causa de la opresión, a causa de las adversidades, a causa de los desafíos, Señor. Es normal sentir que la vida muchas veces nos supera. Así seamos tus hijos, así sepamos que tú peleas la batalla por nosotros. Esto nos acontece, Señor. Y por eso nos pones parte de un cuerpo. Por eso oramos para que, Señor, permite que la llama de la oración corporativa crezca en las congregaciones, Señor. Padre, levanta movimientos dentro de nuestras iglesias, mayores movimientos de oración, Señor. Y oramos también para que seas tú, buen Dios, animando, Señor, a que podamos como iglesia
pedir a nuestros hermanos apoyo en oración, con confianza, con tranquilidad, con seguridad, Señor, que van a estar orando por nosotros, buen Dios. Gracias por la iglesia, gracias por la oración corporativa. Ayúdanos a crecer en valorar tu iglesia, valorar, asistir y realizar oración corporativa. Te lo pedimos, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, con esto vamos a nuestro siguiente momento musical. Aunque las tinieblas crezcan y parezcan dominar, aunque tu palabra el necio quiera pisotear, aunque la maldad abunde y destruya por doquier, todos callaremos al tu rostro ver. Y los males que enfrentamos dentro y fuera sin ceder permanecerán vencidos bajo nuestros pies. Borrarás nuestros pecados por la sangre del gran Rey, y tu paz tendremos al tu rostro ver. Podremos ver y conocer tu gran gloria y majestad. Nos darás un hogar juntos por la eternidad. Mis hermanos, hemos llegado así a nuestro tiempo de acciones de gracias, y realmente hay partes de este texto que no quisiera dejar ir. Y si usted me permite, yo quiero que pensemos dos cosas. La primera es que esta condición de Pedro estaba dormido cuando el ángel llegó a despertarlo. Qué tremendo, ¿no? Dormido. Yo creo que esto nos tiene que generar como una alerta, como ¿y qué pasó acá? ¿Cómo así que estaba dormido? O sea, posiblemente mañana te ejecutan y estás dormido. Hay algo sucediendo detrás de esta acción de reposo, de descanso, esta seguridad de Pedro de que Dios en su soberanía estaba al control de esta situación, y esta seguridad de que Dios podría o salvar su vida, o si no, estaría con Dios, como dijo el apóstol Pablo en una circunstancia: si mi vivir es Cristo, mi morir es ganancia. Tal vez cosas así cruzando por la mente de Pedro. Y también lo segundo que quiero que pensemos es como lo que hace Pedro cuando él se da cuenta que ha sido rescatado, que ha salido de la cárcel. Lo que él hace básicamente es dirigirse a la casa de María, madre de Juan, donde estaban reunidos y oraban. Y esto me parece también muy interesante. Recordemos que para este tiempo la iglesia se reunía en casas. Entonces podríamos pensar un poco que se dirigió a la iglesia para dar evidencia, testificar que Dios había guardado su vida y lo había rescatado. Yo quiero que pensemos en estas dos cosas. Primero, la confianza, y segundo, el anunciar las buenas nuevas del Evangelio. Si yo tenemos
diferentes lugares en los cuales nuestro buen Dios nos ha colocado, lugares donde nosotros estamos teniendo vidas laborales, escolares, aún nuestra familia, nuestros contextos de hogar. Y en medio de estas realidades nuestras, nuestro buen Dios nos hace un llamado, y es el llamado a anunciar el Evangelio. Y al anunciar el Evangelio, aún en medio de la persecución, aún en medio de la dificultad, aún en medio de la posible muerte. Entonces yo quiero que oremos juntos como acciones de gracias, para que le pidamos a nuestro Dios primero que nos ayude a confiar en Él, a descansar en Él, y segundo, para que nos regale valor para predicar su Evangelio, independientemente de nuestro contexto y de la circunstancia, sin temor, con la seguridad de que es palabra de Dios, que trae libertad a los cautivos, que sana a los enfermos, que trae consuelo a lo afligido. Entonces, familia, oremos con esto en mente y oremos para que nuestro buen Dios nos dé esa capacidad de descansar en su soberanía, como la que vimos en Pedro. Padre bueno, te damos gracias. Tremendos desafíos nos brinda este texto. También ayudarnos a pensar del sacrificio de tu Hijo Jesús. Pedro estaba en la cárcel, posiblemente iba a morir. Jacobo ya había muerto. Pero la muerte de estos hombres, aunque muy importante y muy dolida para la iglesia, fue poco al lado de la muerte de tu Hijo Jesús, el perfecto que muere por los imperfectos. Tú eres este Dios que rescata una iglesia, que cuida una iglesia, que preserva la iglesia, que afirma la iglesia, y eso lo vemos a la luz de la vida de los hombres que has llamado para tu servicio, Señor. Oramos pues como creyentes para que nos ayudes a tener acciones, a caminar hacia el frente con ese pensamiento, y es: ayúdanos a confiar y a descansar en tu soberanía. Y en segundo lugar, ayúdanos a predicar tu palabra con denuedo, con intrepidez, a tiempo y fuera de tiempo. Ayúdanos a anunciar tu evangelio sin temor al hombre. Como inicia la carta a los Gálatas, mal haríamos nosotros si queremos agradar a los hombres antes que a Dios. Ayúdanos, buen Dios, a buscar agradarte a ti desde nuestros contextos. Padre, que no nos amedrante las situaciones que vivimos, que no nos amedrante un mundo que camina hacia el pecado, amador de sí mismo, que da la espalda a tu evangelio. Al contrario, que el denuedo, el fervor, la pasión estén vigentes en nosotros y nos ayuden a hablar de ti como lo que eres, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Salvador del mundo, nuestro buen Dios. Te alabamos, Dios, y bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, familia, con esto llegamos al final de nuestro devocional en casa por el día de hoy. Te animo a que leas todo el capítulo 12 del libro de Hechos y que te permitas ser animado en tu fe, consolado también, y también exhortado a hablar con denuedo sobre nuestro buen Dios. Mis hermanos, Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa.